Sean bienvenidos al curso de Principios y Herramientas Básicas de Computación. En este video veremos cómo trabajar con una presentación de PowerPoint. Empezaremos viendo cómo crear una nueva diapositiva. Lo primero a tener en cuenta es que la nueva diapositiva siempre se crea a continuación de la que estemos visualizando. Cuando desplegamos el botón de Nueva diapositiva, aparecen diferentes diseños para seleccionar, dependiendo de lo que nos interese utilizar. Por ejemplo, creamos una de títulos y objetos. A partir de ahora simplemente agregamos un título o texto. También podemos hacer clic sobre los iconos para agregar una tabla, un gráfico, una imagen o video, etc. En cualquier momento podemos cambiar el diseño de la diapositiva si fuera necesario con el botón de diseño. Aparte de añadir texto u objetos, podemos cambiar el fondo de las diapositivas. Al activar el botón Formato de fondo en la ficha Diseño, en la ventana que aparece a la derecha podemos definir el fondo de esta o de todas las diapositivas. Podemos aplicar un relleno sólido y elegir el color, o uno con diferentes tipos de degradado. También podemos buscar entre los archivos una imagen y ponerla de fondo. Para que estos no se vean solo en la diapositiva actual, utilizamos el botón de Aplicar a todas. Podemos duplicar, mover o borrar cualquier objeto que tengamos en una diapositiva. Seleccionamos el objeto, luego con clic derecho lo copiamos y pegamos donde queramos. Para mover, simplemente lo seleccionamos y arrastramos. Y si queremos eliminarlo, seleccionamos y presionamos la tecla de suprimir. De esta manera, duplicamos, movemos o borramos cualquier texto, imagen, video u otro tipo de objeto. Para mejorar la estética de nuestra presentación, podemos aprovechar las plantillas que encontramos en la ficha Diseño. Aquí tenemos diferentes plantillas o temas entre los que podemos elegir y que se aplicarán a todas las diapositivas. Aparte de los diferentes temas, también contamos con sus variantes que nos permiten modificar los colores o tipos de letra. En realidad, lo que hacen las plantillas es elegir un color de fondo, añadir algunas imágenes y dar formato a los textos de la presentación. Cada diapositiva tiene una cierta información, pero, detrás de esta capa que llamamos diapositiva, tendríamos una segunda que llamamos patrón. Este patrón nos permite, por ejemplo, añadir imágenes o modificar formatos de texto y que se apliquen a todas las diapositivas. Si activamos el botón Patrón de diapositivas en la ficha Vista, podremos ver los diferentes patrones. Tenemos un patrón principal en la parte superior, y luego patrones que se aplicarán solo a las diapositivas que tengan un diseño concreto. Si queremos aplicar algún formato o añadir imágenes a todas las diapositivas, lo mejor sería utilizar el patrón general. Si aquí modificamos el formato del texto, por ejemplo el color, este cambio se vería reflejado en todas las diapositivas. Se puede hacer lo mismo para imágenes. Si queremos colocar una imagen, pero que aparezca en todas las diapositivas, lo que haremos es, una vez en el patrón, insertarla normalmente y nos fijamos en que ya aparece en todas las diapositivas a la izquierda sin importar el formato que tengan. De esta manera, cuando cerramos la vista patrón, el icono aparecerá en todas las diapositivas. Sin olvidar que cualquier cosa que añadamos a la diapositiva taparía lo que haya en el patrón. En el diseño del patrón también tenemos tres zonas que nos permiten añadir un pie de página. Por ejemplo, ponemos un texto, que también se puede modificar en la ficha Inicio. Además de un texto cualquiera, podemos añadir la hora, la fecha y el número de diapositiva. Estos bloques se pueden colocar donde sea, simplemente trasladándolos. Con el botón de encabezado y pie de página en la ficha Insertar, podemos indicar cuáles de estos bloques queremos visualizar. Aquí vemos los bloques de fecha y hora, número de diapositiva y pie de página. Podemos elegir siempre entre la fecha actual del momento en que se visualiza o una fecha fija que nosotros elijamos. También podemos activar el número de diapositivas y el pie de página que escribimos. La última opción es muy útil para que estos bloques no se visualicen en la primera diapositiva. Ahora veremos cómo introducir textos e imágenes en las diapositivas.
Creamos una nueva diapositiva y el mismo PowerPoint ya nos dice lo que tenemos que hacer. Ponemos un título a esta diapositiva, por ejemplo, PowerPoint, y aquí añadimos cualquier texto. Para dar formato a ese texto, seleccionamos aquello que queramos modificar y utilizamos las opciones de fuente y párrafo de la ficha inicio, como lo haríamos, por ejemplo, con Word. Tenemos el tipo de letra, tamaño, estilos, color de letra y los estilos de párrafo, sobre todo la alineación y las viñetas. Cualquiera de estos cambios solo afectan al texto seleccionado, a diferencia de los cambios de formato realizados en el patrón. Aparte del formato del texto, también podemos modificar el formato del bloque donde está el texto. Si seleccionamos el bloque, aparecerá una ficha de formato con las diferentes opciones que disponemos para modificar este bloque de texto. Por ejemplo, podemos modificar el relleno o podemos modificar el contorno y podemos trasladar el bloque a donde queramos. Cuando creamos una diapositiva, dependiendo del diseño, nos incorporará uno o dos bloques de texto. Si necesitamos más bloques, podemos añadirlos con el botón cuadro de texto en la ficha de formato. El bloque de texto se comportará exactamente igual que cualquier otro bloque. Podemos seleccionarlo y aplicarle los diferentes formatos, desplazarlo y modificar su tamaño. Para añadir una imagen a una diapositiva utilizaremos el botón Imágenes de la ficha Insertar. Nos da la opción de insertar una imagen desde nuestro dispositivo o buscar una en línea. Una vez que la añadimos, la podemos mover y determinar su tamaño. También podemos insertar una captura de pantalla de cualquier ventana que tengamos abierta en el momento o recortar la pantalla. Incluso podemos crear un álbum de fotografías. Esta opción crea una presentación nueva donde a cada diapositiva corresponde una fotografía de la carpeta. En el grupo multimedia de la ficha Insertar también tenemos las opciones de insertar un video o audio. Como ejemplo podemos insertar un video. Al desplegar el botón tenemos la opción de elegir uno en el dispositivo o en línea. Entonces localizamos el video que queremos insertar, luego podemos determinar su tamaño y posición. Además, en la ficha de formato encontraremos formatos estéticos, como ponerle un marco, cambiar el estilo o recortar. Y en la ficha de reproducción tenemos opciones propias del video, por ejemplo, regular el volumen, que se reproduzca al hacer clic en él o automáticamente, y que se reproduzca a pantalla completa. Otra forma de insertar objetos es cuando el diseño de la diapositiva incluye objetos. Para crear un nuevo gráfico, podemos utilizar la opción Gráfico de la ficha Insertar o dependiendo del diseño de la diapositiva, seleccionamos Insertar gráfico. Luego, debemos elegir el tipo de gráfico que queremos insertar con la variante que nos interesa. Podemos fijarnos en que además del gráfico nos muestra una tabla con unos datos predefinidos que al modificar se actualizan automáticamente en el gráfico. Si no queremos utilizar tantos datos o necesitamos más, simplemente arrastramos estos puntos. Si esta ventana se cierra y luego queremos volver a acceder a ella, al seleccionar el gráfico, utilizamos la opción de modificar datos. También podemos modificar los datos directamente desde Excel. De ser necesario, podemos cambiar el tipo de gráfico que hemos creado. Con la opción Agregar elemento de gráfico podemos determinar si queremos o cómo queremos visualizar varios elementos, como los títulos, ejes, etc. En la ficha Formato, podemos, por ejemplo, cambiar el formato de los títulos, el color de las columnas o cualquier formato que nos interese. Para que el cambio de diapositivas no sea tan brusco, podemos aplicar transiciones. En la ficha de transiciones, lo primero que podemos elegir es el tipo. Una vez elegida la transición, podemos modificar esta con las opciones de efecto. Se pueden añadir sonidos que vienen por defecto o alguno que tengamos guardado con la opción de otro sonido. Para ver cómo queda hacemos clic en Vista Previa. También podemos indicar la duración de la transición e indicar si la transición de diapositiva se producirá al hacer un clic o luego de un cierto tiempo. Por último, tenemos la opción de que la transición se aplique solo a la diapositiva actual o a todas.
Hasta el momento, vimos cómo dar un efecto a la entrada de la diapositiva, pero también podemos agregar efectos a los objetos para que aparezcan independientemente. Entonces ahora debemos utilizar las animaciones. Por ejemplo, en esta segunda diapositiva, podemos hacer que primero aparezca el título y luego la imagen. Una vez que estamos en la ficha de animaciones, seleccionamos el objeto que queremos animar. Y con el botón Agregar animación, indicamos cuál queremos. Disponemos de varias animaciones además de sus opciones de efecto, y al seleccionar alguna ya nos muestra una vista previa de lo que haría. Hacemos lo mismo para la imagen y vemos que nos marca el orden de aparición de los diferentes objetos. Ahora podemos ver cómo quedaría. Tenemos botones como en el caso de las transiciones para indicar cuándo empezar, la duración, etc. Lo ideal cuando trabajamos con animaciones es que activemos el panel de animación. Si queremos realizar alguna modificación, también podemos hacer clic derecho y seleccionar opciones de efecto. Para eliminar alguna animación, la seleccionamos y utilizamos la tecla de suprimir. Eso fue todo por este video, muchas gracias por su atención.